esperar que se conecten. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenga cada uno de ustedes, de los que ya están conectados en esta mañana, domingo 19 de abril del 2020. La Iglesia Getsemaní les da la más cordial de las bienvenidas a esta escuela dominical virtual que estamos llevando a cabo. Somos los pastores Nictejache Hernández y su servidor Gustavo Abdiel Ramírez Camberos, quienes estamos aquí para servirles, para llevarles un consejo de la palabra de Dios, para invitarles naturalmente a estudiar, a ser perseverantes en la fe y a mantener nuestra disciplina, nuestra vida devocional en casa frente a esta adversidad que estamos pasando. Todavía no hay conexiones. Solo Jacob. Saludos a Jacob. Saludos, Jacob. Mi familia. Gracias por estar ya. Ayer me estaba comunicando contigo para resolver. Saludos a su familia. Sí, para resolver los asegúnes ahí en el Instagram. Saludos a tu familia. Hermano Andrade. Sí. Jorge Andrade. Saludos también a la mamá de Jacob, a los suegros de Jacob. Andrade, Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Dios bendiga también a tu esposa y Dios bendiga también a tus hijos. Bienvenido. Ya sabes, estamos para servirte y bueno, aquí y ahora desde nuestras casas. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con Dios ya antes de empezar. Naturalmente vamos a darle gracias por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios por internet. Mi Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que ya dijeron presente en esta escuela dominical. Gracias, Señor, por la vida de aquellos que se van a estar integrando durante el transcurso de la transmisión. Pero te pido de una manera muy especial por aquellos que, no siendo creyentes, por alguna razón, naturalmente, que es ante todo por tu voluntad, estarán viendo esta transmisión en este momento o diferida en algún otro momento. Mi Dios, toca los corazones y permite que estos momentos en los cuales estamos transmitiendo por internet sean para multiplicación de tu rebaño, para crecimiento de tu obra, mi Dios, y para que más gente sea salva. Gracias, mi Dios, por la obra que harás. Gracias, Señor, por cada uno de los pastores de las iglesias que están transmitiendo. Gracias, mi Dios, también te damos por la vida de nuestras autoridades. Gracias, mi Dios, fortalécelos, motívalos y llénalos, Padre Celestial, de tu Espíritu Santo. A nosotros como iglesia, mi Dios, danos paciencia para perseverar, para obedecer y ánimo para que cuando regresemos a nuestros templos, la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a empezar con esta lección. Déjenme compartir vamos a compartir en mi Facebook y así multiplicamos la señal. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vemos ya a más personas. Bien, la lección de esta mañana vamos a trabajar la que se titula La sociedad de consumo.
hemos estado entresacando algunas lecciones, aquellas que son más pertinentes para la situación por la cual estamos pasando en este momento. Las otras las vamos a ir dejando quizá para cuando regresemos a nuestros templos, por los temas que implican y por las necesidades que vamos a tener al momento de regresar. Hoy tenemos entonces la lección que se titula La sociedad de consumo. Debo decirles que algunos no me han mandado sus tareas de las escuelas dominicales pasadas. Todavía las pueden mandar. No se esperen a que termine la cuarentena para mandar las actividades. Es necesario revisarlas y obviamente retroalimentar y darles consejo de la palabra de Dios a partir de lo que ustedes nos envíen. Entonces, hoy tenemos la sociedad de consumo. No sé si alguien quiera poner ahí algún comentario. ¿Qué es la sociedad de consumo? El concepto es un concepto muy usado en las universidades, sobre todo en las áreas de las ciencias sociales y las ciencias administrativas, sociología, comunicación, economía, historia, porque es un concepto que se elabora a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del capitalismo de aquellos años. Con ella se pretende explicar cierta etapa, cierta característica de la sociedad, pero sobre todo del modelo económico que estábamos en aquella ocasión. Bueno, desde aquella ocasión, porque no es en aquella, ¿verdad? Sino se viene desarrollando ahora ya por otros mecanismos, bajo otras características, pero sigue siendo la misma sociedad de consumo. ¿Qué objetivos tenemos esta mañana? Identificar características de la sociedad de consumo. Identificar características de la sociedad de consumo y el objetivo de promover un consumo responsable, y con bases en la ética cristiana. Esos son los dos objetivos que tenemos. Los puedes ahí apuntar, memorizar. Vamos a seguir avanzando. Tenemos que distinguir dos conceptos que son importantes dentro de esta lección y dentro de esta estructura, de este planteamiento. ¿Qué es el consumo y qué es el consumismo? Bien, por consumo entendemos la adquisición de bienes para satisfacción de necesidad, de todos los tipos de necesidades que tenemos. Hay necesidades biológicas o físicas, es decir, la necesidad de vestirnos, la necesidad de una casa, la necesidad de comer, tiene que ver con nuestra naturaleza en tanto seres humanos. Las necesidades económicas tienen que ver con nuestra necesidad de sobrevivir o de vivir y de desarrollar también en nuestra vida en la tierra. Es decir, la necesidad de trabajar, la necesidad de comprar, la necesidad de proveer a otros de alimento. Naturalmente que esos son elementos relacionados con esto. Hay otros aspectos como los psicológicos que debo de entender o que debemos de entender por necesidades psicológicas. La necesidad de socializar o de convivir. Todos los seres humanos somos seres sociales o sociables. Entonces, Dios, vamos a decirlo así porque creemos en la creación de Dios, puso en nuestra característica como seres humanos que tuviéramos este tipo de necesidad, la necesidad de congregarnos, la necesidad de convivir,
y por otra parte las necesidades propiamente emocionales que tienen que ver con estar alegres, estar motivados. Son necesidades que obviamente tenemos que satisfacer y muchas veces las tenemos que satisfacer a través del consumo y no necesariamente a través de un consumo de un objeto físico. Y añadí la categoría de necesidad espiritual o de necesidades espirituales, porque si bien no viene en la teoría económica o en la teoría sociológica como tal, si nosotros como creyentes creemos que tenemos necesidades espirituales y para las cuales es necesario generar una adquisición, es decir, o un consumo o algo, es decir, para que yo pueda ir a la iglesia a satisfacer una necesidad espiritual, necesito de un recurso que puede ser financiero, puede ser de tiempo, puede ser de algo, pero a final de cuentas necesito satisfacer una necesidad espiritual. Con esto también quiero aprovechar para decirte, sobre todo a los que no son creyentes, que nos pueden estar escuchando, que quizá nos escuchan después, que hay una necesidad espiritual que es bien importante que atiendas. Es la necesidad de ser salvo, la necesidad de tener a Cristo en tu corazón para que llene tu espíritu y puedas tener un desarrollo absolutamente integral. Quizá tú no te des cuenta de esa necesidad porque la misma sociedad de consumo, porque las mismas prioridades quizá biológicas de tu vida, o por la educación que has tenido, o por la historia que has tenido, no has sentido quizá o no te has dado tiempo para darte cuenta de que necesitas a Jesucristo en tu vida. Entonces, tenemos estas cuatro categorías de necesidades que el ser humano tiene que satisfacer. Eso es el consumo. Y por consumismo, el hermano que hace la lección cita a Zygmunt Bauman, que dice: debe comprenderse como un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza de impulso y operaciones de la sociedad. Fíjense cómo este filósofo de la actualidad plantea en la última parte de la cita algo que es bien importante. Dice: la principal fuerza de impulso y operaciones de la sociedad, es decir, que el consumo ya no se convierte en algo básico, más bien que ya no se convierte en algo normal, sino que hablamos de consumismo cuando el deseo de consumir y consumir y consumir y consumir y seguir consumiendo se convierte en el principal impulso, en lo que te motiva a hacer las cosas. ¿Por qué quiero tener otro bien? Porque así lo deseo, porque eso es lo que me interesa, porque socialmente necesito estar comprando ciertas cosas cada cierto tiempo, o incluso porque la mercadotecnia nos impulsa a comprar o nos presenta ciertos bienes bajo ciertas condiciones de venta que nos parecen accesibles. ¿Por qué otra cosa? Porque la presión social, porque si no compramos nos sentimos tristes, entramos en estado de depresión. Es entonces cuando este filósofo dice que el consumo se convierte en el principal motor, en lo que nos impulsa a hacer las cosas. A eso es a lo que él le llama consumismo. Reitero o repito la cita: debe comprenderse como un tipo de acuerdo social
que resultan de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza de impulso y operaciones de la sociedad. Hay quienes incluso plantean que los productos están diseñados desde su construcción para fallar en cierto tiempo, de tal forma que tú tengas que volver a comprar ese mismo producto en un cierto tiempo determinado. Y esto desde la teoría se hace para mantener activo el consumo, de tal manera que la producción siga creciendo. Entonces, el consumismo, entonces, para que lo podamos quizá entender de forma más fácil, es el deseo desenfrenado de estar comprando y comprando y comprando. ¿Eso qué ocasiona? Las mujeres. ¿Eso qué ocasiona? Que en realidad no encontremos la felicidad, que ese es el otro concepto que está relacionado con esto, ¿no? A veces la gente consume y consume y consume para tratar de ser feliz, pero en realidad lo que están ocasionando es otro impacto mucho más grave cuando se den cuenta de que su producción, de que su ingreso no alcanza para satisfacer ese deseo desmedido de estar consumiendo, consumiendo, consumiendo y consumiendo. Bien, seguimos entonces. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, sí se pueden hacer preguntas. Las pueden poner ahí abajo en los comentarios. Nos pueden hacer preguntas y también nos pueden mandar las preguntas por inbox y nosotros las podemos contestar. Eso no es ningún problema. Incluso nos pueden mandar una solicitud de amistad a Getsemaní AD para atenderle como usted se merece. Pero Benjamín Córdoba comenta que es obsolescencia programada. Obsolescencia Sí, programada. así es. Sí, incluso hay un muy buen documental de la televisión española que habla de esta obsolescencia programada. Sí, es una teoría ya llevada al trabajo periodístico y que quizá en algún momento lo circulemos incluso dentro de la iglesia, porque es interesante verlo. Del consumismo puede, hablando de esa palabra, puede pasarse a una enfermedad. Sí. Como tal de tener no solo el vicio, sino la adicción a comprar. Sí, o sea, ok, visto el consumismo como adicción, sí se puede llegar a ese extremo, pero aparte hay otros problemas correlacionados al consumismo, como la depresión, incluso algunos otros problemas ya más de tipo biológico, no tanto de tipo psicológico, ¿no? Eso también es importante. Benjamín dice que hay un documental sobre comprar, tirar y comprar. Sí, así es, sí, es un documental de la televisión española, es muy, muy, muy bueno. Bien, peligros del consumismo. ¿Cuáles son los peligros del consumismo? Hice algunos ajustes con lo que ustedes están viendo en el expositor. ¿Cuáles son los peligros? Caer en la persuasión de la publicidad. Parece reiterativo en el sentido de persuasión de la publicidad, pero así lo quise poner para ser un poquito más explícitos. La función de los publicistas es muy clara: promover el consumo. Pero la función de nosotros también es depurar qué es lo que realmente necesitamos de todo lo que nos están ofreciendo. Los publicistas tienen que hacer su trabajo, tienen que presentar un producto bonito y relacionar ese producto con una necesidad. Pero nosotros también debemos hacer nuestro trabajo y pensar si realmente necesitamos ese producto que nos están ofreciendo, que se ve muy bonito y que aparentemente va a resolver una necesidad muy específica. Sobreendeudamiento y mal manejo de deuda. Muchos de nuestros problemas de economía familiar tienen que ver con el consumo
no ordenado o el consumismo realmente, es decir, en el sentido de un problema emocional, de que eso te mueve a tener bien las cosas en la casa y crees que consumiendo lo vas a lograr. Muchos de estos problemas de economía familiar, de que no me alcanza para la renta, de que no me salieron las cuentas para las tarjetas, de que no pagué los créditos a tiempo, tiene que ver con una mala planeación, sí. No tenemos educación económica o la educación para manejar la economía de nuestras familias, eso sí es cierto, pero también tiene que ver con que nos dejamos orientar, nos dejamos guiar por estrategias de comunicación, de medios masivos, de empresas que nos invitan a estar consumiendo constantemente. ¿Qué otro peligro? Gastar sin ahorrar. Normalmente estos conceptos los vemos mucho en reuniones seculares, en reuniones no religiosas, incluso hasta en reuniones de multiniveles, en mucha publicidad, incluso ya desde los bancos que invitan al ahorro. Y los vemos muy poco en las iglesias. Incluso quizá alguien puede estar pensando qué tiene que ver esto con la Biblia. Ahorita vamos a ir para allá. Pero el ahorro, la disciplina económica es un elemento que viene en la Biblia. Hay muchos textos que sustentan la necesidad de cuidar nuestros bienes, de promover un uso ético de nuestros recursos terrestres o de nuestros recursos materiales. Hay bastante material bíblico para esto. ¿Y qué otro peligro? Confundir la noción de riqueza. Es importante porque a veces no solamente confundimos la riqueza en el sentido de la riqueza es el que más tiene, y no el que más tiene dinero, sino el que más tiene cosas, y eso es realmente un problema que nos lleva a creer que teniendo objetos en nuestra casa vamos a demostrar que somos ricos, cuando en realidad no es así. Muy peligroso. Sí, la hermana Mimi Córdoba dice que son conductas obsesivas. Así es, tienen que ver también con la obsesividad, sí, efectivamente. Gracias, hermana, gracias Benjamín, y gracias, hermana Mimi. Bien, sí, entonces decíamos, a veces la riqueza la confundimos con el hecho de tener objetos. A veces incluso creemos que la riqueza es acumular, cuando en realidad la riqueza no es la acumulación, la riqueza es la generación. Si nosotros queremos tener un mejor estatus, hay que impulsar el ingreso, hay que generar ingreso y no generar consumo. Eso es un elemento básico. ¿Qué otro peligro del consumismo? Que no priorizamos gastos. Eso es básico. No priorizamos gastos. Nos gastamos sobre lo que vemos, gastamos sobre lo que nos dicen, pero no gastamos sobre las prioridades. Y el último punto es caer en el estatus presunto, que esta es una noción muy setentera, por allá de la comunicación, de la semiología, que hablaba, o de la economía marxista incluso, que hablaba de estatus real y de estatus presunto, ¿no? Si el estatus real es lo que realmente se tiene en términos de ingreso, y el estatus presunto es lo que aparentamos tener o lo que aparentamos ser. Y cómo aparento cosas. Incluso puedo aparentar un estatus a partir de relacionarme con ciertas personas que están en otro nivel económico diferente al mío, pero como yo quiero aparentar
ser parte de ese grupo, eso me lleva a socializar con ciertas personas con las cuales mi ingreso no está en relación. Y esto también, insisto, tiene que ver con lo que presuntamente somos o con lo que proyectamos hacia afuera. Esos, digamos, son los peligros, más no estoy considerando... Un gran peligro dentro del ámbito cristiano. Sí, más tampoco estoy considerando aquí, no puse todos los peligros psicológicos. Es decir, efectivamente el caer en la depresión, el caer en prácticas obsesivas, incluso en aspectos que tienen que ver con no dormir, con no descansar. ¿Por qué? Porque tengo excesivas deudas que contraje a partir de un desorden en la administración de mis recursos financieros o mi ingreso, mi gasto. Bien, seguimos avanzando. Decíamos en el objetivo que necesitamos, o que uno de los objetivos era promover el consumo real, necesario, como un elemento que necesitamos para poder subsistir desde la perspectiva de la ética cristiana. ¿Cuáles son las bases que tenemos para poder decir esto? Yo dejé un poquito libre esta diapositiva solamente con tres elementos, donde señalo la ley hebrea, la austeridad de Jesús y la austeridad de Pablo. Pero allí en su casa usted puede buscar en la Biblia de forma muy tranquila. Después, si quiere, incluso puede repetir el video, puede pausarlo. Pero puede buscar ahorita ahí en su casa, por ejemplo, cuáles son los textos o qué textos de la ley hebrea nos pueden sustentar a nosotros la necesidad de tener un consumo responsable, un consumo basado en la ética cristiana. Por ejemplo, hablemos por ejemplo del año sabático, ¿no? Dentro de la ley hebrea usted sabrá que el año sabático era un año en el cual se dejaba descansar la tierra, pero además se dejaba descansar al esclavo, se le dejaba libre en ese año sabático. Y esto es muy importante reflexionarlo, porque la economía hebrea no se caía cuando estaban bien delante de Dios y que cumplían con estas normas legales que Dios había dado al pueblo de Israel. La economía no se caía. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un consumo responsable de los productos que la tierra estaba generando. Pero ¿en qué hemos caído nosotros como sociedad, como seres humanos? Que nos hemos encargado de agotar los recursos naturales, nos hemos encargado de dañar la tierra, y hemos tenido que invertir recursos como sociedad, como seres humanos, invertir recursos en desarrollar productos transgénicos que soporten sequías, plagas, de tal forma que podamos mantener nuestro consumo o nuestros niveles de consumo. Eso significa que hemos dañado nuestros propios recursos, nuestra propia tierra. En cambio, la sociedad hebrea, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel eran precisamente para cuidar la fuente de las riquezas que era la tierra. Es muy importante que nosotros como cristianos, nosotros como sociedad cristiana, le digamos a la sociedad: es necesario ser respetuosos con lo que Dios nos ha dado, con los bienes que Dios nos ha dado. Es necesario ser mayordomos eficaces, eficientes de los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una palabra a partir de la cual
nos podemos regir. En este caso hablamos de lo que Dios les decía a los hebreos. Y así como está el año sabático, se podrá usted recordar que cuando Dios mandaba el maná, la gente tenía que recoger lo que necesitaba. No podía guardar el maná. Y esto es algo en donde Dios les estaba indicando que dependieran de Él, solamente de Él como proveedor, y no de su inteligencia, de su ingenio, solamente para hacer que las cosas les rindieran o fueran más productivos. La Biblia nos dice incluso que el calzado y que los vestidos de los hebreos no se gastaron durante los 40 años que anduvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios mantuvo al pueblo en disciplina, les dio una ley que ordenaba el manejo de sus recursos y el pueblo se sometió a Dios. Si este pueblo en la actualidad, si nosotros como sociedad contemporánea regresamos a Dios, yo estoy seguro que Dios va a sanar nuestra tierra y va a bendecir mucho al género humano. Pero es importante que nosotros como creyentes impulsemos no un discurso, sino una práctica donde se note que somos diferentes en el manejo de nuestros recursos y en el consumo que hacemos de las cosas. Otro aspecto, otro ejemplo que podemos tener es la austeridad de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Sí, de forma muy humilde. Alguien puede decir, es que ya es muy difícil adaptarnos a esos parámetros así de forma muy estricta, pero al final de cuentas están en la Biblia y son un soporte para nosotros. De hecho, cuando el movimiento evangélico llegó aquí a América Latina a principios del 1900 o a finales del siglo XIX, los cristianos éramos mucho más disciplinados en nuestra forma de vida, en lo que nosotros consumíamos. Efectivamente, los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, nuestras necesidades incluso han cambiado y nosotros hemos tenido que cambiar, por supuesto, pero hay aspectos que no podemos cambiar y que tienen que ver con nuestros principios, pero sobre todo con nuestra sabiduría para poder usar, consumir, comprar, adquirir en general los bienes que necesitamos para poder subsistir en la tierra. Entonces Jesús es un elemento importante, bueno, es un aspecto importante, un ejemplo importante a considerar. Y el otro que puse, que no viene ahí en su expositor, tiene que ver con Pablo. ¿Qué decía Pablo? Sé contentarme con lo que tengo y sé contentarme cuando no tengo las cosas. Nosotros podemos llegar a decir lo mismo que Pablo, podemos decir que estamos contentos cuando tenemos y estamos contentos cuando no tenemos, o cuando no tenemos y queremos tener, estamos en depresión, en tristeza y haciendo que nuestras neuronas trabajen inusitadamente, pensando cómo vamos a hacer para obtener algo que nosotros mismos nos hemos hecho creer que necesitamos, cuando a veces no lo necesitamos, o si lo necesitamos, no lo necesitamos tan rápido, de tal forma que lo podemos tener a plazos diferentes y eso aliviaría nuestra carga de consumo. 3 entonces ejemplos aquí: la ley hebrea, el ejemplo de Jesús y la austeridad de Pablo. Pero usted también puede revisar en su casa todo el libro de Levítico, todo el libro de Números, incluso de Deuteronomio, y ahí se va a encontrar con muchas reflexiones, con muchas citas que pueden normar nuestro criterio sobre el consumo. Y incluso la iglesia primitiva, creo que en el momento en que
eran invitados y nacía de su corazón el vender sus cosas para compartirla con los que lo necesitaban. Era parte de un control, de un saber administrar. Así es. Ya no solamente como judíos, sino como pueblo de Dios. Exacto. Como pueblo de Dios, de no ambicionar tener más que el otro, sino compadecerse de la necesidad del otro y compartir de sus bienes para con otros, ¿no? Así es, exactamente. Bien, vamos entonces ya a finalizar nuestra charla de estos minutos. Acuérdense que tenemos nuestro momento de alabanza desde casa y tenemos el sermón más tarde, entonces no se despegue mucho de esta señal. Vamos entonces a plantearles la tarea. Memorice al menos un texto bíblico que hable sobre las riquezas. No solo de pan vivirá el hombre. Memorice al menos un texto bíblico que hable sobre las riquezas. Pero se lo estoy dejando de tarea. Me va a mandar el audio y me va a decir, mire pastor, ya lo memoricé. Fíjese, le estoy dando chance de que me mande el audio, porque lo otro sería, mándeme el video, porque a lo mejor si me manda el audio va a estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero no importa. Se lo tomo, si me manda el puro audio, le pongo palomita ahí de que ya hizo la tarea. Haga una lista de ingresos y cosas por comprar de esta semana. Ore y posteriormente establezca prioridades. Aquí el término oración es muy importante, hermanos. Cuando nosotros vamos a otro tipo de cursos sobre disciplina o sobre economía familiar, normalmente no introducen la variable espiritual. Y yo aquí, o nosotros aquí en la iglesia Getsemaní, estamos diciéndole, ore. Haga la lista, priorice, pero sobre todo ore. Ponga su lista en las manos de Dios, porque la lista refleja sus necesidades y refleja sus deseos. Y es una forma de decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que deseo, tú ayúdame a generar los recursos, pero también a tener paciencia y a mantener mi paz sobre las cosas que quizá en un momento no pueda consumir. Y en este tiempo de pandemia, Así es. en el hecho de no salir, de estar en casa, prácticamente nos está ayudando a administrar nuestros recursos, porque solo tenemos que salir a comprar lo que es necesario, ¿no? Lo esencial. Exacto. Pregunto, ¿qué cosas ha comprado en el último mes que no eran necesarias? No me lo diga a mí, póngalo ahí en la lista. ¿Qué cosas ha comprado en el último mes que no eran necesarias? ¿Qué cosas compró sin ser necesarias porque vio al entrar a la tienda que la promoción decía 25% de descuento, y después cuando llegó a su casa se dio cuenta de que estaba sobreetiquetada y dijo, mejor me hubiera esperado? No. ¿Qué cosas compró en el último mes que no eran necesarias? Establezca metas de gasto a mediano plazo. Priorice las cosas a comprar e indique a partir de qué ingresos generará la compra. No le estoy haciendo una auditoría, no. Lo único que me va a mandar es la memorización. Esta lista es para usted, para que usted la vea y ore por ella. No me mande la lista. No, es para usted. Y una recomendación. En todo momento, ore y presente a Dios sus necesidades. Y ahorita también vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Para que Dios nos dé sabiduría a cada una de las familias sobre lo que necesitamos comprar, sobre el manejo de nuestros recursos, pero también para que Dios abra las fuentes de ingreso en estos momentos de dificultad.
Tengo otro texto que viene a mi mente que creo que es muy importante para este tema. En Proverbios, que dice: honra a Jehová con tus bienes Así es. y con las primicias de todos tus frutos. Y honrar a Dios con nuestros bienes habla de que la honra es algo que, que genera un beneficio a la persona que honras, y quien honra Tiene un beneficio. tiene un beneficio. Honrar a Dios no es solamente darle la ofrenda y el diezmo, porque esas son nuestras responsabilidades Así es. y compromisos, tareas órdenes de parte de Dios. Pero también viene esto de buscar la manera de obrar cuidando, ¿verdad? Pues obviamente hay mucha palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, respecto a la administración, de ser administradores y de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ser administradores, buenos administradores de los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, en base al pasaje de Proverbios, honrar a Dios es responderle como Él quiere acerca de los bienes que pone en nuestras manos. Y creo que decía hace un rato que es importante que no nos afecte el consumismo a los cristianos, a las iglesias, hoy en día de poder caer en ese problema, tanto en lo individual, las familias, las personas cristianas, los pastores, como la iglesia en general, ¿verdad? Hoy se habla mucho de personas que tienen templos muy grandes y incluso ostentosos, en pues, en una ambición de tener el mejor templo, los mejores aparatos, los mejores medios. Y creo que, bueno, si Dios te lo permite o te dice que lo hagas, pues es bueno, pero si no, hay que tener cuidado. Así es. Aprovecho, hermano, para recordarle que nuestra reacción al encierro a veces no somos conscientes de ella. Y a veces uno de las salidas que le damos al encierro es consumir. Y lo que a veces consumimos es alimento, comida, para tener en la casa, y a veces lo hacemos de forma desmedida. Le invito a poner siempre a Dios en primer lugar en su lista aunque sea la lista sencilla del mandado, tenga a Dios en primer lugar, y no que el consumo no pague las consecuencias, o que el consumismo no pague las consecuencias de nuestro encierro, o no quiera usted a través del consumismo resolver el estrés que nos produce el encierro. Ponga a Dios siempre en primer lugar y Dios bendecirá su vida. Oramos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, mi Dios, por esta lección. Yo pongo a Getsemaní, la vida de mis hermanos, en tus manos, para que tú, mi Dios, con tu sabiduría, tu amor, tu misericordia, nos indiques qué es lo que debemos comprar y nos des paz cuando no podemos tener las cosas que deseamos tener. Mi Dios, obra en el corazón de niños, de adolescentes, de padres de familia, para que en estos días de encierro podamos vivir en armonía en nuestros hogares con la presencia de tu Espíritu Santo, pero que no caigamos en los engaños de querer comprar cosas que no necesitamos para poder, según nosotros, estar con tranquilidad en nuestros hogares. Bendice, mi Dios, cada corazón. Bendice a quienes
no sean de la iglesia y nos estén viendo, toca su corazón, toca sus vidas, fortalécenos, mi Dios, a todos para poder ser mejores mayordomos para tu gloria y para tu honra, y a quienes pudieran estar oyendo esta transmisión y que no te conocen, mi Dios, toca para que puedan entregar su corazón a ti. Perdónanos como género humano, mi Dios, perdona nuestros errores, perdona nuestros desvíos y permite, mi Dios, que podamos volver a ti. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. No se olvide que a las 11:15 es la alabanza desde la casa y después tenemos el sermón. Quédese con la señal de Getsemaní. A las 11:15 regresamos. Dios me los bendiga.